Bien, mis hermanos, la lección de esta semana trae como título Tu amor es grande hasta los cielos. El versículo de memoria se encuentra en Salmos 57, 9 y 10. Y dice así: Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. El título para este día es Su amor es para siempre. Lee Salmo 136. ¿Qué pensamiento predomina en este salmo? El salmista, ¿dónde encuentra pruebas para su declaración predominante? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señorease en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Aarón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pasó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación y en la historia de Israel. Misericordia en hebreo es sed, amor inalterable. Transmite la bondad y la lealtad de Dios hacia su creación y hacia su pacto con Israel. El Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de Dios se basan en su amor inquebrantable. El Señor es el Dios de los cielos y el Señor de los señores, un modismo hebreo que significa el Dios más grande, no porque haya otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Los grandes prodigios del Señor que nadie más puede imitar son la demostración innegable de su dominio. Dios creó los cielos y la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran. Sin embargo,
Los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos y por extensión a toda fuente de seguridad humana. Son meras cosas creadas, no el creador. Una distinción fundamental. La imagen de la mano fuerte y del brazo extendido del Señor resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. La misericordia de Dios en la creación y en la historia debería inspirar a su pueblo a confiar en Él y a permanecer fiel a su pacto. El estribillo, porque su amor es para siempre, se repite 26 veces en este salmo para garantizar a los fieles que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Dios se acuerda de su pueblo y es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición y el arrepentimiento. Salmo 136 concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a toda la creación. El Salmo habla así de la universalidad de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre? Muy bien, hermanos. Eh, este salmo maravilloso entonces nos invita a alabar a Jehová porque Él es bueno y nos muestra todo lo bueno y maravilloso que ha hecho por el ser humano desde la creación y lo que hará hasta el fin de nuestros días. Así que alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. 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 Bueno, agradecemos entonces a mi esposa que nos ayuda entonces con la lección del día para el día de hoy y nos recuerda gratamente que el amor de Dios es para siempre. Así que también debemos nosotros como creyentes eh, tratar de permanecer en la fe para siempre. Vamos a entonces en esta hora a tener la meditación. Yo quisiera, mis hermanos, que todos allí donde están abran sus Biblias. Abran sus Biblias, busquen sus Biblias. Y qué bueno que todos los creyentes tuvieran la Biblia en la mano y nos ubicáramos. Hermanito, ¿y la matutina? Ya ahorita cuando terminemos Bueno. la matutina la dejamos hoy para lo último, al final. Entonces, tengamos las Biblias allí, las abrimos, hermanos, y las abrimos en el libro de Josué, el capítulo número 14, que allí es donde vamos a meditar en esta mañana. Josué, el capítulo número 14. Antes de abrir la Biblia, vamos a hacer una oración, hermanos, para que podamos tener el entendimiento que Dios quiere con cada uno de nosotros. Oremos. Amante Dios, esta mañana venimos ante ti en oración. Creemos, Señor, que tu palabra es poderosa, que puede transformar vidas humanas, especialmente las de nosotros que estamos conectados en esta hora. Que al abrirla, Señor, su Santo Espíritu sea la persona invitada para que transforme nuestras vidas y esté con cada uno de nosotros. Dirígenos y perdónanos por nuestros pecados. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos,
En esta oportunidad quiero hablarles de los secretos para una vida espiritual longeva o larga, ¿verdad? Una vida espiritual larga. Eh, entonces, necesitamos entender que es como sostenerse en una vida espiritual eh, longeva o larga. Bien, ayer estuvimos en la iglesia de Canaán dirigiendo una clase bíblica y les decía yo a los hermanos que les llevaba la clase bíblica que estaba analizando un documental y el documental tenía que ver con los puntos azules que hay en el planeta Tierra. Los puntos azules son referidos a las personas que viven muchos años, viven más de 100 años, de 90 años para allá. Entonces son caracterizados esos puntos como puntos azules que están en la Tierra y hay aproximadamente 10 aquí en la Tierra y vimos algunos de ellos. Entre ellos están los adventistas de Loma Linda, nosotros como pueblo de Dios, y están entre los de 90 años a los 105, 110 años más o menos, los adventistas del séptimo día. Pero en esta oportunidad quiero que hablemos de los secretos para una vida espiritual longeva o una vida larga espiritual, que es lo que queremos, a lo que queremos llegar en esta mañana. Entonces quiero contarles, hermanos, que en nuestras vidas se inician algunos proyectos, ¿cierto? Y podemos pensar en el proyecto de la vida matrimonial, que se inicia con mucho amor, pero que a un corto plazo o a veces largo plazo, el amor se acaba y el matrimonio se rompe, se deteriora, se afecta y termina acabándose. Entonces ese proyecto muchas veces no llega al final que Dios desea que llegue, ¿cierto? Entonces se rompe ese proyecto matrimonial por una mala relación. También vemos que iniciamos programas de estudios como la universidad, carreras y como estas, pero eh, las personas muchas veces no las logran concluir, no las logran concluir. Esto también es una dificultad. Eh, Promesas que se hacen las personas en cuanto a adelgazar, dietas para adelgazar, pero finalmente terminan en fracaso porque no terminan con esos propósitos que se hicieron. Al igual que la vida cristiana, ese es más triste todavía, ¿verdad? Porque muchos entran a las filas del cristianismo, pero no aguantan, no son capaces de permanecer fieles y terminan apartándose como oraba la hermana Vitilia ahora para que el Señor los trajese. Entonces son proyectos que se inician, pero no se terminan. Así que quiero que abramos la Biblia en el libro de Josué y leemos el capítulo 14, el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y los hijos de Jehová, de Judá, vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Bien, estamos aquí en este versículo número 6 en un cuadro muy especial, un cuadro donde se reúnen dos líderes, dos amigos, dos militantes, dos hombres de la vieja guardia, dos compañeros, dos hermanos en la fe. Y dice la Biblia que vinieron no solamente ellos,
vinieron todos los hijos de Judá. Es decir, había un gran número de personas. Pero la Biblia hace referencia a estos dos hombres que estaban allí en un diálogo. Dice que vinieron y entonces Caleb, le recuerda a Josué que Jehová había hablado a Moisés, varón de Dios, tocante a quién, a ellos dos. Es decir, que el nombre de Dios, de Jehová había expresado el nombre de estos dos, los había tenido en cuenta a ellos dos. Así que esto me llama mucho la atención porque ya habían pasado muchos años, hermanos. Habían pasado muchos años desde que estos hombres eran compañeros. Pero dice el versículo 7, yo era de edad. Estaba hablando aquí entonces Caleb, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Entonces, aquí vemos, hermanos, un tiempo que ha pasado, un hombre que presenta ya avanzado de años, ¿verdad? Recordando una lucidez tremenda, cómo Dios los había conducido, recordaba todavía las órdenes que Dios le había dado y cómo las había cumplido fielmente. Y para notar, hermano, algunas cosas importantes de la longevidad cristiana, podemos pensar en que este hombre Caleb, este hombre era un hombre que las cosas espirituales las veía siempre de la mejor manera, ¿cierto? Las veía siempre de la mejor manera. No veía nada difícil, no veía nada complejo. Y esa es una de las cosas que nos ocurren a nosotros como cristianos, hermanos. A veces en la vida cristiana la convertimos en una carga. No, no es muy difícil, yo no soy capaz, es complicado. Y convertimos la vida cristiana en una carga cuando la vida cristiana, hermano, debe ser una vida que trae gozo, que trae felicidad, donde debemos de ser positivos, donde debemos creer que el Señor está dirigiendo nuestras vidas, que no somos nosotros. Entonces, esto fue lo que Caleb trajo o le recuerda en este momento a Josué, que es el jefe de él, ¿cierto? Le dice, tocante a ti, a mí, y cómo me mandó Moisés a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, era un corazón sincero, hermano, en el corazón lo que él sentía era con sinceridad lo que expresó. Y dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplía siguiendo a Jehová mi Dios. Mis hermanos, a veces las personas que más nos interfieren en la vida cristiana, a veces es lastimoso decirlo, pero a veces son nuestros mismos hermanos, ¿cierto? A uno poco se le pegan las cosas buenas. Eh, el hermano como es de espiritual, el hermano como le gusta leer la Biblia, como le gusta ir al culto. No, a veces, como el líder no va al culto, yo tampoco voy a ir. Como, ven, cierto, y nos pegan las cosas malas, pero no nos pegan las cosas buenas. Y en esta ocasión, de todos los que Moisés mandó, eh, la Biblia dice que solamente dos personas trajeron buenas noticias al campamento de los hebreos, de los israelitas, trajeron buenas noticias y, y esas buenas noticias venían con un corazón alegre, con un corazón positivo, cuando toda la multitud no veía sino cosas difíciles, complicadas. Y esto hizo, hermanos, que Caleb tuviese una vida espiritual larga. Por eso usted
En este momento lo puede ver allí a su avanzada edad, delante de Josué, recordando esta bella historia. Entonces dice el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, y desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. 85 años, tremendo, ¿no? Ya tiene 85 años, anduvo 40 años en el desierto, y todo lo que caminó con el Señor desde su niñez, es decir, toda una vida de cristiano, ¿cierto? Toda una vida de cristiano. Y ahora dice, tengo 85 años y se fija en las promesas de Dios, espera en las promesas de Dios, sigue confiando en las promesas de Dios. Es decir, la vida de él está siempre dirigida por Dios. Su fe no ha cambiado en nada. Pero note lo que dice el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Hermano, este es el punto al que yo quiero llegar, hermanos. Miren este hombre de 85 años. Hoy usted se encuentra con una persona de 85 años y está debilitada por el pasar del tiempo, los años, el sufrimiento, todas las dificultades por las que ha pasado. Se encuentra una persona debilitada a los 85 años, pero este hombre dice, yo estoy listo para la guerra, yo estoy listo para la batalla, yo estoy listo para la pelea, aquí estoy, si usted quiere, úseme, pero estoy dispuesto por el Señor a lo que sea. Qué tremenda palabra la de este hombre. Saben, hermanos, cuando leo esta historia en este preciso versículo, se me viene una personita, hermanos, a la mente que aprecio mucho, y yo sé que ustedes también, y me imagino al hermano Otoniel Quinto, brincando en la plataforma, predicando, hablando del poder de Dios tan tremendo, con ese vigor, con esa fortaleza, con esa mentalidad, esa esperanza en el Señor. Así me imagino que estaba Caleb en este momento, contento, porque este hombre tenía una longevidad espiritual. Es decir, eh, todo creyente que se acerca a Dios, hermano, y quiere perseverar en la fe, tiene que ver los mandatos de Dios de una manera positiva, de una manera obediente, tiene que gozarse en la vida cristiana, ¿cierto? Porque no es, la vida cristiana no puede ser una vida de sufrimiento, de dificultades, sino que sea una vida alegre. Y este entonces es el secreto para la longevidad cristiana. Entonces, mire lo que él le dice, porque él no había recibido la promesa todavía aún de Dios y habían pasado tantos años y seguía esperando, pero esto no quería decir que la fe de él iba a decaer. Dice el versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Usted cree, hermanos, que una persona de 40 años, de 85 años de edad tiene la osadía, tiene la capacidad de decir,
un monte, un sitio que no han podido entrar todavía, aún durante tanto tiempo. Y él dice, no, es que ese monte me lo ha reservado el Señor para mí. Démelo, está muy difícil. A mí deme las batallas más duras, deme las más complicadas. Déjeme ese monte a mí que yo quizás pueda echar a esa gente que está allá, de ahí, de ese lugar, porque yo sé que yo tengo la bendición de Jehová, yo tengo la bendición del cielo. Hermanos, y a nosotros a veces nos vencen las tentaciones, las luchas, y llevamos tantos años en la iglesia y no podemos avanzar, hermanos, porque somos débiles, hermanos. Realmente nos nutrimos poco con la palabra de Dios. Pero note lo que dice el versículo 3. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, hasta hoy. La Biblia no dice que Caleb a los 85 años fue derrotado. No dice que fue la última batalla, que la peleó y que murió. La Biblia dice que esa batalla la ganó Caleb y que ese sitio es aún de los hijos de Dios hasta el día de hoy. Entonces, vamos a anotar aquí la vida longeva de Caleb. Descubrimos en la vida de Caleb algunos principios que necesitamos para correr y facilitar la carrera de la vida cristiana. En primer lugar, eh, se entregó totalmente al Señor. Ese es uno de los secretos que debemos nosotros tener claros. Debemos entregarnos en nuestra totalidad al Señor. No debemos reservar nada para nosotros, sino entregarnos totalmente al Señor. Entonces, los demás principios se derivan de este, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos entregamos totalmente al Señor, y ahí, hermano, todo viene por añadidura, todo realmente viene por añadidura. Entonces, usted puede notar que Josué bendijo a Caleb y le dio la tierra que él le pedía porque siguió fielmente al Dios de Israel, ¿cierto? Entonces, por la fidelidad realmente obtuvo la bendición del cielo. Dios, cuando nosotros somos fieles, está dispuesto a darnos, hermanos, las cosas que parecen más imposibles, puede dárnoslas a nosotros. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿qué significa seguir al Señor? ¿Qué significa seguir al Señor? Entonces, seguir al Señor significa seguirlo de todo corazón, no con un corazón dividido o a medias, sino totalmente. Significa darle todo al Señor. O sea que hoy es un día, hermanos, para que nosotros podamos entregarle todo al Señor sin reservas, hermanos, sin reservas. Entonces, esto es importante, que no guardemos nada para nosotros. Entonces, la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿estás siguiendo al Señor de todo corazón? ¿Pretende usted con la fe que tiene llegar al reino de los cielos? ¿O te piensas quedar en el camino? ¿O cómo está tu vida en tus luchas? ¿Estás fortalecido o simplemente te están venciendo las luchas que usted tiene? Porque, mis hermanos, Caleb creyó de todo corazón las promesas de Dios, mientras los demás solamente pensaban en problemas, ¿cierto? Los demás pensaban en problemas, pero Caleb creyó de todo corazón eh, a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros le creemos de todo corazón a nuestro Dios, la respuesta de Dios inmediatamente se hace notar. Hay personas que siguen al Señor eh, mientras están enfermos, mientras tienen alguna dificultad, oran, cantan, buscan al Señor de todo corazón y hasta lloran. Pero en el momento que la tormenta pasa, ellos ya realmente como que sueltan un poco, ¿cierto? Y por el contrario, debería nuestra vida cristiana, a través de la experiencia que tengamos con el Señor, fortalecernos cada día más, que cada vez que pasen los años
vamos a fortalecernos mucho más con el Señor. Así que esto es sumamente importante. Nótense, hermanos, para ir concluyendo, lo que dice el himno número 259. El himno número 259 dice: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Ojalá usted pueda buscar el himnario y leer estas palabras de este himno y meditar en ellas. Usted puede leerlo ahí en su casa y hacer una meditación de este himno, solamente de este himno, y usted lo va desglosando paso por paso. Si quiere, lo canta una y otra vez. Si quiere, medita en cada una de las frases que este himno tiene, pero el himno dice: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Es decir, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo lo de nosotros debe ser como una ofrenda grata para nuestro Dios. Debemos realmente entregarla sin reserva. El secreto para una larga vida espiritual se encuentra en la entrega total a nuestro Dios. Ese es el gran secreto para una larga vida espiritual. Si usted se está apartando de la iglesia, si usted se siente tentado por el diablo, déjeme decirte en esta mañana, hermano, que usted no está consagrado al Señor, que usted no le ha entregado toda su vida al Señor sin reserva. Usted está desviándose del camino de nuestro Dios. Entonces, la parte del coro dice: mi todo a Dios consagro en Cristo, eh, el vivo altar, desciende el fuego santo, su sello celestial. Cuando usted le es fiel a Dios, el Espíritu Santo se encarga en sellarlo a usted, y usted solamente pertenece a Dios, usted no pertenece a nadie más. Y el versículo 2 o la estrofa número 2 dice: soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Entonces, nosotros somos ¿de quién? Dice, de Cristo Jesús, ¿cierto? Y como somos de Cristo Jesús, andamos con Cristo Jesús por donde quiera que Él va. Y el que anda con Cristo Jesús, déjenme decirles, hermanos, que el diablo tendrá que huir porque Él ya está simplemente derrotado. Jesús ya lo derrotó. Y cuando el diablo te ve que usted va acompañado con Jesucristo, mi hermano querido, el diablo tendrá que huir de su lado. Él se aparta porque él sabe que con Cristo no puede y con usted no va a poder porque usted es amigo de Cristo. Y concluyo con la estrofa número 3. Dice: Espíritu divino del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Entonces, hermanos, necesitamos eh, la unción del Espíritu Santo cada día para caminar con Jesús. Necesitamos que Él ilumine nuestras vidas. Recuerden ustedes, mis hermanos, que el Espíritu todo lo puede, todo lo sabe, todo lo escudriña. Él nos consuela, Él nos anima, Él nos fortalece. Él está todos los días con nosotros porque Él es la promesa del cielo para nosotros. El secreto de Caleb, el secreto de Caleb, de una larga vida espiritual, no fue la fuerza que él tenía, no fue la valentía, no fue la salud que él tenía, no. El secreto de la larga vida espiritual de Caleb fue que Caleb decidió desde pequeño servir al Señor. Allí la Biblia lo presenta con 85 años y un hombre fuerte, listo para la batalla, listo para la guerra. Yo no sé a personas de cuántos años les esté hablando yo. No sé cuánto tiempo lleven en la iglesia,
pero lo único que sé es que Dios quiere hacer grandes cosas, sea con un niño, sea con un joven, sea con un adulto. Que nuestro propósito en esta tierra sea agradar a Dios y contar las cosas positivas, bonitas de la vida cristiana. Ese es mi deseo en esta mañana, el deseo del cielo. Y entonces allí les conté algunos secretos para la longevidad en la vida espiritual. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos fortalezca en este nuevo día. Vamos a Amén. concluir, mis queridos hermanos, con la matutina. Vamos a concluir con la matutina. Le voy a pedir a mi hija, que está conectada desde Medellín, que nos tenga la amabilidad y nos lea la matutina. Hija, buenos días, ¿estás por allí? Hola, buenos días, hermanos. Sí. Ok. Buenos días. Bueno, la matutina para hoy tiene como título un momento. La matutina para hoy tiene como título Dios no impone su presencia. Y el texto lo encontramos en Lucas 8:37 y dice, entonces la gente de la región rogó a Jesús que se fuera de allí porque tenían gran temor, y él subió de la barca y se retiró. Jesús partió con sus discípulos hacia la región de Gadara. Una vez en la tierra de los Gadarenos tuvo un primer encuentro con un hombre violento y sin ropa que llevaba años siendo oprimido por los demonios. Como Jesús no acepta que el enemigo abuse de las personas en su presencia, ordena al espíritu impuro salir de inmediato del hombre. La legión de demonios que había entrado en él sabía que no podía resistirse a una orden directa de Dios, y lo único que consiguió fue que se le permitiera ir a posesionarse de un hato de cerdos, a los cuales destruyeron en el acto. Los que apacentaban los cerdos vieron y oyeron lo sucedido y salieron despavoridos a contar a todo el mundo lo que acababa de suceder. Sabían que para Gadara aquella era una gran catástrofe económica, puesto que los bolsillos se habían visto afectados por la pérdida de los cerdos. Así que muchos llegaron rápidamente para constatar si en efecto su capital se había ido por el despeñadero y perdido para siempre junto con los cerdos. Cuando llegaron, encontraron a Jesús y al hombre que había estado endemoniado y ahora estaba en sus cabales, pero no vieron señales ni de los demonios ni de los cerdos. Entonces, frente al despliegue de poder de Jesús, que había llevado liberación a su territorio, sintieron temor. Al parecer, hicieron algunos cálculos y llegaron a la conclusión de que les era más favorable pedir a Jesús que se fuera. Pedir a Jesús que se fuera. El que con solo hablar a los demonios los derrotó, el que devolvió a una vida con propósito a un hombre que por años había sido oprimido por las fuerzas del mal, el que horas antes se había enfrentado a un mar embravecido y había ordenado al viento que cesara. Ahora, frente a un grupo de personas atemorizadas, confundidas y totalmente equivocadas, decide entrar en la barca e irse. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío con el que creó al ser humano, porque nunca impondrá su presencia en la vida de nadie. Dios
Vendrá a ti, te encontrará ahí donde estás, te liberará y te ayudará y estará dispuesto a quedarse contigo para siempre. Pero si tú le pides que se vaya o si decides no abrirle la puerta de tu corazón, respetará tu decisión. ¿Le dirás a Jesús que se quede? Esa era la matutina del día de hoy, hermanos. Bueno, Amén. agradecemos entonces Amén. a Manuelita por habernos compartido la matutina del día de hoy. Una gran enseñanza. A veces queremos sacar a Jesús de nuestras vidas, ¿no? Como lo hicieron los hombres de aquel lugar de Gadara. Pero nosotros como cristianos, antes queremos que Jesús entre a nuestras barcas, ¿cierto? Entonces, recuerden, hermanos, la perla de la matutina se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo número 8, versículo 37, donde dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenía gran temor. Pues tenían gran temor, ¿cierto? Ok. Les pido el favor entonces, mis hermanos, de que en esta oportunidad oremos y ya nos despidamos del programa. Mañana, si es la voluntad de Dios, podamos estar nuevamente conectados, así a la hora que se conviene, para poder continuar con esta hermosa programación. Les recuerdo nuevamente, oremos por la campaña, oremos por el Espíritu Santo, por las necesidades de cada uno de los hermanos, y, y en la noche, con la ayuda de Dios, en la hora de la tarde, ya declinando el día, nos veremos en ese lugar, mis hermanos, para que alabemos juntos, adoremos a nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Bondadoso y eterno Padre, esta mañana venimos nuevamente ante ti. Nos sentimos contentos, Señor, porque cantamos, nos reunimos a través de estos medios, oh Señor, y en esta hora, Señor, cuando ya despunta la luz de un nuevo día, nuevamente volvemos a comprender que tu fidelidad es grande y para siempre es tu misericordia. Por lo tanto, Señor, qué maravilla fue haber escuchado los salmos, saber que para siempre es tu misericordia, saber, Señor, que a través de tu palabra podemos tener una vida espiritual abundante, longeva, Señor, que creemos nos alcance, Señor, para llegar al reino de los cielos. Así que no permitas que declinemos, desmayemos en ningún momento. Y nosotros, Señor, no queremos actuar como los gadarenos. Nosotros queremos que se quede en nuestros entornos, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestra comunidad. Que supla nuestras necesidades, que nos llenes de gozo y cada día nos permitas contemplar tu gloria, oh Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre este pueblo que te ama en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te Amén. bendiga. Un feliz día para todos.